hablar del poder de la determinación. Amén. El poder de la determinación. Y cuando termine el mensaje, vamos a hacer una oración, pero con una autoridad espiritual tal que uno va a determinar. Amén. Y en eso sí tenemos que ser precisos, porque muchas veces los creyentes no ponemos en marcha la fe de esta manera, en usar bien nuestras palabras con respecto a lo que creemos. Creemos en Dios, ¿verdad? ¿Creemos en las promesas del Señor? Bueno, cuando uno cree en las promesas de Dios, tenemos que declararlo. Eso es una acción de fe. Yo creo que el Señor me va a levantar. Amén. Yo creo que el Señor me va a bendecir. Si hay alguien enfermo, declarar, yo creo que Él me va a sanar. Amén. Hubo un personaje en la Biblia, Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Bueno, en la Biblia, el libro de Job cuenta la historia de su vida, un hombre que estaba muy bien, todo le iba bien, su vida era perfecto, pero por diferentes circunstancias que sería muy largo relatarlo, sería para otra prédica, perdió todo perdió, todo, a tal punto que estaba ya enfermo, a punto de morir, pero su fe estaba intacta, amén. Y él hace una declaración que nos deja como enseñanza, cuál es la forma en que uno se tiene que mover ante una circunstancia adversa, ¿no? Y él declara, yo sé que mi Redentor vive y aún me puede levantar aún desde el polvo, amén. Aún desapareciendo, Dios te puede levantar. Dios te puede levantar porque nuestro Redentor vive. Dios está vivo. Dios está vivo. Y esa determinación hizo que él pudiese salir adelante, porque Dios lo sostuvo y las puertas se abrieron y aún todos aquellos factores que rodeaban su vida, que parecía que todo iba para mal, Dios lo revirtió en bendición y su vida, Dios le dio el doble inclusive de lo que tenía, de lo que había logrado. Ese es el poder de la determinación, amén. Determinar. Y en eso sí tenemos que trabajar en nuestro ser. Y más nosotros los latinos, y más los argentinos, que somos muy de protestar, amén, de quejarnos. ¿Quién es quejoso acá? Yo que nos quejamos de todo. Continuamente estamos protestando de la vida. Y ese enfoque nos hace ignorar o nos hace no tener en cuenta. Veo muchos matrimonios que dicen, vos sos renegado, vos te quejas mucho. Y la esposa le dice al esposo, vos te quejas. Bueno, no protesten por eso, ya no se peleen por eso. Pero la idea es cambiar y abandonar, porque todos tenemos y caemos en este gran problema de la queja. Y uno lo ve mucho cuando el pueblo de Israel va camino a la tierra prometida. Uno de los factores que hizo que se perdieran la bendición fue que se quejaban contra Moisés. Pobre Moisés tenía una paciencia terrible, pero los israelitas se quejaban por esto, por lo otro, por la comida, por el calor, por la ropa, se quejaban de todo. Y Moisés tenía una paciencia bárbara. Es más, en un momento Dios le dice, apartate que los destruyo a todos, porque me tienen cansado. Y Moisés tuvo que decir, no, intercedió por ellos. ¿Por qué? Porque hasta Dios se había cansado, ¿no? Bueno, a veces uno es tan quejoso, tan protestón, que no nos damos cuenta que nos aleja de la bendición y nos desenfocamos de lograr los objetivos de aquello que nos hemos determinado. Por eso es tan importante ejercitarlo eso y trabajar sobre nuestras vidas. Y si sos de quejarte mucho, empezar a cambiar en tu manera de hablar inclusive. ¿Por qué? Porque eso atenta contra tu fe. Porque uno sin darse cuenta cuando se queja está diciendo que no va a suceder, que no va a salir bien, que las cosas van para mal.
y eso es contrario a la fe. El que tiene fe dice que aún sin ver, cree, amén. Aún sin ver una realidad buena, cree que las cosas van a salir bien. Eso es fe. Por eso a todos los protestones renegados que están aquí, bueno, es tiempo de renovarnos en nuestra forma de pensar. Que Dios nos resetee de nuevo, nos cambie, nos renueve también, nos renueve, porque la razón, hay que ver la raíz por la cual protestamos. Todos los que levantaron la mano, tenés que ver la raíz. Seguramente sos de protestar mucho porque tenés causas. Algo te sucedió que uno se empieza a quejar de la vida. Fracasos, heridas, desilusiones con los demás, con uno mismo. Bueno, y todo eso en el Señor dice que Él hace todas las cosas nuevas. El Señor hace todas las cosas nuevas. Que el Señor te transforme en tu forma de pensar y ese pasado quede atrás. Amén. Es tiempo de empezar una nueva etapa en nuestras vidas. Que el Señor nos renueve porque Él hace todas las cosas nuevas. Y en esta mañana vamos a determinar que en Cristo vivimos y vamos a tener una vida bendecida. Amén. En victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos va a ir bien, amén. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Porque estás bendecido por el Señor. Ese es el destino para todos los hijos de Dios. A nosotros nos va a ir bien porque estamos bajo su bendición. Pueden haber circunstancias difíciles en el mundo, en todo aquello que nos rodea, es verdad, pero no nos tenemos que desenfocar, tenemos que mirar a Cristo. Por eso el Señor, cuando tomó la decisión de traer un diluvio sobre toda la humanidad, a Noé le hizo construir un arca. Todos conocen esta historia, ¿no? Le hizo construir un arca y el arca era un barco muy particular. Era algo que servía solamente para sobrevivir. Y entonces le dijo, hacés todo el arca, y le hizo hacer una sola ventana en el medio y para mirar al cielo, nada más. Noé se tenía que enfocar en construir el arca, en juntar a todos los animales de la tierra, todas las especies, bueno, salvar a su familia, entrar al arca y después mirar al cielo. No tenía que ver todo lo que iba a suceder, solamente enfocarse en lo que él tenía que hacer. Y para vivir y determinar, vivir una vida conforme a las bendiciones de Dios, tenemos que acostumbrarnos a enfocarnos a mirar al Señor, siempre. Si empezás a ver todas las cosas que te rodean, bueno, corres el riesgo de desenfocarte, de asustarte, de deprimirte, de angustiarte. Y Dios quiere que lo veas a Él, que confíes en Él y que esperes en Él. Y es ahí donde está la bendición. Amén. Vamos a la palabra, vamos al mensaje, el poder de la determinación. Primero vamos a ver qué es la determinación. Dice, es la capacidad de seguir adelante. Incluso cuando hay conflictos, contratiempos y dificultades. El que es determinado sigue. Hay una dificultad y sigue. No baja los brazos, no larga todo. No se rinde, sino que va a seguir adelante. Esa capacidad es la que pone Dios en todos aquellos que son sus hijos y sus hijas. En nuestras vidas hay un poder que nos hace ser seres determinados. Amén. Es una capacidad espiritual, es una capacidad que está en nosotros, que te ayuda a ser determinado, por lo tanto se tiene que activar. Si hay alguien en este lugar que es de bajar los brazos, el Señor te dice, yo puse un espíritu que te da determinación. Y aún en medio de la dificultad vas a seguir adelante. Vas a seguir adelante. Aún en medio de la prueba vas a seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios dice, no
te voy a sacar de los problemas. Es una mentira en el Evangelio decir que vivir en Cristo es no tener problemas. Es mentira. No aceptes ese mensaje porque no es verdad. Vivir en Cristo es no enfrentarse a alguna dificultad. No es verdad. Vivir en Cristo es atravesar cualquier problema, atravesar cualquier dificultad, andar en medio de la adversidad en victoria, confiando que el Señor nos sostiene. Amén. Determinado. Determinado. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que hay 6 principios de la determinación. Primero, nos da osadía, nos animamos. ¿Por qué? Porque no tenemos un espíritu de cobardía, amén, sino de valentía. El tener a Cristo te hace más valiente. El tener a Cristo te hace enfrentar cualquier situación. Por eso, si tenés alguna situación difícil, puede ser física, Dios te dice la tenés que enfrentar. Hay creyentes que huyen de la realidad y se esconden mucho en el misticismo, en el delirio, ¿por qué? Porque quieren escapar de la realidad. No, el cristiano enfrenta cualquier adversidad, amén. ¿Por qué? Porque nos hace osados. Después dice, somos perseverantes, hay que perseverar. Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, amén. Tenés que perseverar. Si estás buscando alguna bendición de Dios y no la recibiste todavía, tenés que perseverar. Señor, yo creo en tu promesa. Yo creo en tu palabra. Yo creo en que tus promesas son eternas y bueno, y yo las voy a recibir y seguir. Amén. Seguir. Seguramente el Espíritu Santo está poniendo este mensaje, esta palabra, porque quizás en este tiempo hay muchos hijos e hijas de Dios que están bajando los brazos, se están rindiendo. Y el Señor te dice, tenés que perseverar en los sueños, tenés que perseverar en lo que planeaste en tu vida, tenés que perseverar. A veces somos cabezas duras en cosas que nos meten en problemas, amén. Somos obstinados en cosas que quizás no nos dan buenos resultados. Pero Dios te dice, en esto sí tenés que insistir, en buscar mi bendición. Amén. Determinado. Persevera. ¿Qué más nos dice? Enfoque. ¿A quién miramos? A Cristo. Amén. Miramos al Señor, miramos y nos tomamos de sus promesas. Porque cuando nos desenfocamos, empezamos a escuchar voces de todo tipo. Y ahora esta generación, nuestra generación, tenemos los medios, las redes, tenemos una suma de información que es tan grande que si uno se engancha, bueno, te deprimís. No hay una buena noticia, amén. No hay una linda noticia, o muy pocas. Pero si miramos a Cristo, bueno, y tenemos que no desenfocarnos en Cristo Jesús. Él nos quiere bendecir. Por lo tanto, todo lo que puedas escuchar y ver a tu alrededor no te debe desenfocar. Amén. Enfoque. Después, ¿qué más? Diligencia. Diligencia, somos responsables, nos movemos con rapidez, amén. Somos diligentes en hacer ciertas cosas, ¿por qué? Porque eso hace la determinación, amén. Si no somos determinados, no nos movemos. Y para ser determinados tenemos que estar en movimiento. Y ahora vamos a ver algunos textos bíblicos de personajes en la Biblia que recibieron bendición y fueron determinados y sus vidas transformadas. ¿Por qué? Porque fueron diligentes. Y acá tenemos que hablar un poco mucho del cristiano en medio de la sociedad es responsable. Amén. El cristiano en medio de la sociedad es responsable y es diligente. En el ámbito que se mueva, tiene que cumplir sus objetivos y los objetivos que haya en el trabajo, en el estudio. ¿Por qué? Porque somos diligentes. Qué silencio, ¿no?
Lamentablemente hay una, ¿cómo lo digo para no herir? Pero hay cristianos que cuando conocen a Cristo abandonan la diligencia y ya no cumplen en sus trabajos, abandonan sus estudios, sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque creen que todo viene del cielo y en realidad es lo que decía hace un momento, eso tiene más que ver con el misticismo. Es el creyente que no quiere saber nada de ninguna mala noticia, no tiene empatía hacia los que sufren. Bueno, eso en realidad es aquella persona que ha caído más en el delirio que en un cristiano que es diligente. Toma sentido de la realidad y hace algo. Es más, vemos la realidad y hacemos algo. No es que decimos, mirá el hambre que hay en el mundo y nos lamentamos nada más, sino los creyentes que hacemos, somos diligentes. Por eso dice, me diste un vaso de agua, me diste de comer. ¿Por qué? Porque ante la realidad hacemos algo. No solamente esperamos que todo venga del cielo. Bueno, hermanos, el determinante también es diligente. ¿Qué más? Dice, pasión. Le ponemos pasión. Dios pone pasión en nuestras vidas. Todo lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Amén. Estamos acá porque tenemos pasión de escuchar su palabra, de adorar y alabar su nombre. Lo hacemos con pasión. No pierdas la pasión de seguir al Señor. Amén. Aleluya. No pierdas la pasión. Gloria a Dios. También no pierdas la pasión de vivir, de disfrutar los buenos momentos, de compartir, de abrazar, de querer, de reírte. También un poco de mirar la situación y querer siempre hacer algo. No pierdas la pasión. Si el Señor, que está en este lugar, te puede transformar, si por alguna razón perdiste la pasión, te puede renovar. Hay creyentes que en su vida, en Cristo, pierden la pasión por el Señor. Pierden la pasión por buscar la palabra, por tener empatía al prójimo. Bueno, tenemos que restaurarnos en el modelo que Dios nos ha diseñado. Somos seres apasionados. Lo seguimos con pasión. Amén, porque lo amamos. Aleluya. Gloria a Dios. Por ahí estás en este lugar y venís a la iglesia por obligación. Por ahí tu mujer dice, si no venís a la iglesia, la cosa anda mal. Y estás acá con cara larga, como diciendo, acá estoy, mirame, hoy domingo. Es necesario que lo hagas con pasión. Si por ahí ayudás al prójimo, pero lo haces porque, no sé, porque para quedar bien con los demás, por una cuestión de vanidad, no es necesario, no tenés necesidad. Dios ama a las personas apasionadas, que hacen y llevan adelante su obra y sus promesas con pasión. Por eso dice, si eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios. Es fuerte esa palabra. A los tibios, los que hacen las cosas por obligación, por lo que dirán los demás. No, tenemos pasión. También, ¿qué más encontramos? Fe. Tenemos fe. Somos determinados porque hay fe. Hay fe. La determinación hace que uno siga adelante y siempre tenemos la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Amén. ¿Crees que los problemas en tu vida pueden cambiar? Tené fe, tené fe. No le des lugar al desánimo, no le des lugar al pensamiento de que puede haber un fracaso. Siempre con fe. Esa es nuestra victoria. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, con fe. ¿Qué nos dice la Biblia? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese, hasta a veces tenemos una idea errada. Pensamos que con buenas obras agradamos a Dios. Y Dios dice, no, si me crees, me agradás. Si crees en mis promesas, así agradamos a Dios. Vamos a la palabra, algunos personajes de la Biblia que fueron determinados. Mire Josué.
Josué, y esto nos deja una enseñanza. ¿Qué dijo Josué a todo su pueblo? Pero si les parece mal servir al Señor, elijan. Ustedes mismos a quiénes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados, al otro del río Éufrates, a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan, pero tenía bien determinado lo que él iba a hacer. Amén. Dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Josué, el líder de toda la nación, se reúne con el pueblo y les dicen, ustedes tienen que elegir. Pueden elegir a los dioses de sus antepasados, a los dioses que adoran la gente de esta tierra. Ustedes tienen que elegir. Yo ya tengo mi decisión. Yo y mi familia serviremos al Señor. Esta es una decisión determinante, amén. Y también en algún momento nos tenemos que plantear, ¿a quién vamos a seguir? Amén. ¿Por qué? Porque en la sociedad puede ser en nuestras familias, nuestros parientes, compañeros de trabajo, bueno, diferentes situaciones que ellos tienen una decisión a quién van a servir, a quién van a adorar, a quién le van a pedir. Ahora la pregunta, ¿qué decisión tenés tomada? ¿Qué decisión tenés tomada? Es una decisión determinante. ¿A quién vamos a seguir? ¿Por qué? Porque hay una gama de ofertas, de todo. Podés inclusive pedirle hasta una pata de conejo. Confiar en eso, en algo, en una cintita roja. O vas a confiar en Dios. Vas a esperar en Él. Y eso también es una decisión determinante. Otro personaje de la Biblia, el rey Asa. Pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Una decisión determinante, estar firmes, amén, no bajar los brazos. Y acá es donde también otro rey, el rey David nos enseña. El rey David, y no era que estaba loco, pero se hablaba a sí mismo y decía, oh alma mía, bendice a Jehová. ¿Te hablas a vos mismo a veces? Bueno, no es que estés loco, no te asustes, no te internes, pero alentate. Rubén, seguí al Señor, seguí confiando. Hablate a vos mismo, alentate. Tenés que seguir firme, firme, firme. Ayer nomás escuché algo, alguien que contaba historia de San Martín. San Martín cuando diseñó el traje de los granaderos, el gorro de granadero lo hizo con una visera media baja, cosa de que el granadero tuviese que ir a caballo o a la batalla siempre con la cabeza bien erguida, porque en donde bajaba la mirada perdía la visión. Pero de la forma en que estaba diseñado era que él tuviese que ir, el soldado, con la frente bien alta, amén, erguido, siempre firmes. Y esa es una característica de todos los que servimos al Señor, todos los que somos soldados en Cristo, soldados de la vida, siempre con la cabeza alta, amén, porque el Señor está con nosotros, aleluya, siempre. Firmes, firmes, firmes. No bajes la mirada, porque te va a ir bien. Eso es ser determinante. Otra palabra, Daniel había determinado. ¿Qué dice la historia de Daniel 1:8? Sin embargo, Daniel, ¿qué estaba? Decidido. Tenía la decisión interna a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Y le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Una decisión personal. El contexto de este hombre, ¿dónde estaba? Estaba en una nación que no seguía a Dios.
y las comidas que comían era acompañada de un montón de otras cosas. Eran como fiestas. Entonces, ¿qué dice Daniel? No, más vale me voy a apartar y voy a comer lo que yo creo que es aceptable a Dios. Pero había tomado la decisión en su corazón. Amén. Una decisión personal. Y sigue la historia y te animo a que la leas. Y vas a ver que él empieza a comer legumbres. Y el que era jefe de él le dice, te voy a controlar, no sea cosa que te empieces a desnutrir. Y la ligo yo. Entonces, pero dice la historia bíblica que Daniel empezó junto con sus amigos que habían tomado esta decisión a su rostro ser transformado, tenían mejor apariencia que los otros. Dios es el mejor nutricionista, amén, el mejor. Fíjate que hace más o menos 4.000 años Dios le dio la mejor dieta, la más sana. Resulta que los otros seguían comiendo lechón, cordero, carne, de todo. Claro, después me imagino el colesterol gordo, destruido, la presión alta. Pero Daniel y sus amigos estaban perfectos. ¿Por qué? Porque la dieta, pero lo habían determinado en su corazón. Una decisión determinante. Una decisión determinante. Queridos hermanos, es tiempo de tomar decisiones determinantes en nuestras vidas. Amén. Daniel podría haber dicho, no me queda otra, es lo único que hay a la mesa. Si todos comen, yo como. Pero él tomó una decisión de no contaminarse con esas comidas porque eran inaceptables a lo que él creía. Porque esta es la cuestión, a lo que uno cree. Amén. Él tomó la decisión. Decisiones determinantes y es ahí donde está nuestra victoria. Y vamos a ver una historia ahora, la historia de Eliseo, un profeta de Dios. Eliseo que antes de ser un gran hombre de Dios fue un discípulo de un gran hombre de Dios. Su maestro, su mentor era Elías, un hombre que tenía gran autoridad, gran poder. Y cuando Elías vio que ya su tiempo se acababa, Dios le dice, ahora andá y levantá a otro profeta. Y lo llama a Eliseo. Elías era un profeta que andaba en el desierto, un profeta hostil. Se alimentaba de cualquier cosa, hasta los cuervos lo alimentaban, ¿no? En cambio, Eliseo era un hombre más de familia rica, que tenían campos. Pero bueno, los planes de Dios son diferentes. La lógica sería que Eliseo hubiese buscado a alguien parecido a él, pero no, buscó a alguien totalmente diferente a él. Porque son los planes de Dios, amén. Elías se enfrentaba a los reyes, profetas, lo perseguían y les profetizaba. Bueno, seguro que conoce usted muchas historias de Elías que están en la Biblia. Eliseo era una persona más tranquila, que vivía en los palacios de los reyes, les profetizaba. Dos ministerios distintos, pero los dos llamados por Dios. Pero Eliseo había determinado algo. Luego de estar un periodo de tiempo, algunos calculan que entre 3 a 10 años con Elías, había visto lo que Elías tenía, y Eliseo había determinado recibir la doble porción del espíritu que tenía Elías. Y para eso tuvo que ser muy determinado. Amén. Así que vamos a leer esta historia. Dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Ya Elías estaba por ir, ¿no? Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? ¿Y qué dijo Eliseo? Lo sé muy bien, cállense. Elías por su parte volvió a decirle, quédate aquí Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo repitió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. Una vez más Elías dijo, quédate aquí pues,
el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando. Al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Claro, no se lo podía sacar de encima Eliseo. Entonces andaba pegado, dormía con él, comía con él. Vio que a veces uno necesita un poco de espacio. ¿Cuánto necesita un tiempito solo? ¿Ah? Y todo el día Eliseo al lado, ¿viste? Eliseo no se despegaba. Iba a Jericó, también a Jericó. Iba al Jordán, también al Jordán. Entonces le dijo Elías, ¿qué querés que haga? ¿Qué hacemos? ¿Qué estás buscando? Pídeme lo que quieras. Claro, estaba dispuesto a darle todo, con tal de que le diera un espacio. Pide lo que quieras antes de que me separe de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay duda, no hay ninguna duda que lo que Eliseo quería de Elías era una doble porción de su espíritu. Amén. Una doble porción de su espíritu. Estaba determinado porque él sabía que esa era la clave para seguir su ministerio y su vida adelante. Amén. No podía ser solamente después de que Elías se fuera el discípulo de Elías, el hombre que había aprendido y había caminado unos años con él, sino que él sabía que lo que Elías tenía, lo que él tenía dentro, él necesitaba el doble. Y me animo a decir, por las características que tenía Eliseo, que no era un hombre tan rudo, tan hostil, sino era un hombre más apacible, más tranquilo. Él sabía que necesitaba el doble de lo que Elías tenía. Amén. Él entendía y se conocía a sí mismo y necesitaba el doble de la capacidad espiritual que Elías tenía para llevar a cabo todo lo que estaba por delante. Pero para eso tuvo que ser determinado. Amén. Tuvo que buscarlo y tuvo obstáculos. Tuvo dificultades. Y esto nos enseña, hermanos, que para lograr los objetivos, los sueños que Dios nos ha dado, tenemos que ser obstinados, tenemos que ser perseverantes. Amén. Tenemos que insistir, tenemos que probar y ir adelante hasta que nuestra vida recibe aquello que hemos soñado y aún que hemos recibido en nuestro corazón de parte de Dios. Pero hay que insistir, amén, hay que perseverar. Y acá estas tres ciudades, estos tres lugares, que Elías con Eliseo van, tienen un significado, A veces la Biblia hay que interpretar porque nos deja un mensaje también cuando interpretamos lo que Dios nos quiere hablar, amén. Y dice esta historia que hemos leído que primero van a Betel. Betel quiere decir casa de pan, amén. Casa de alimento. Quiere decir que hubo un periodo en que Eliseo se estaba preparando, se estaba alimentando, amén, para los sueños, el proyecto, el llamado de Dios para su vida, el periodo de preparación. Y Elías sabía eso. Entonces le dice, Eliseo, quédate, seguite preparando. Pero Elías insistiendo, pero Eliseo le dice, no te voy a dejar. ¿Dónde vas? Decime dónde vas. Y acá nos habla de que tenemos que ser determinados en los procesos también, en los procesos. Es una enseñanza para este tiempo, porque hay cristianos que anhelan buscar a Dios, hay cristianos que quieren hacer lo que Dios quiere y son determinados hasta en un momento de sus vidas. Y algunos se quedan en el tiempo de la preparación. Amén. Son los creyentes que viven estudiando, que hacen cursos de todo tipo, que conocen la Biblia mejor que cualquier líder, cualquier pastor, pero viven preparándose para nada.
Para nada. ¿Por qué? Porque nunca siguen adelante y ponen en práctica aquello que han aprendido. Una vez un pastor dijo, son como cabezones espirituales. Saben siempre el pasaje bíblico exacto, pero nunca llevan a cabo nada, nunca resuelven ninguna situación. ¿Por qué? Porque se quedaron en Betel. Acordate, si te quedaste en Betel, hay que salir. Está muy bien estudiar, prepararse, pero también hay que poner en práctica esa preparación. Hay que hablar del Señor, hay que dar la palabra, hay que ayudar al pobre, hay que levantar al caído. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Porque puede ser mucho conocimiento, pero para envanecerse, para decir yo sé mucho. Puede ser mucho conocimiento por ahí para tranquilizar la conciencia y pensar que así estamos bien con Dios. Pero no, todo el tiempo de preparación es para llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Después dice la historia bíblica que pasaron a Jericó. Jericó también tiene un significado. Jericó es el periodo de madurez, de crecimiento. Ahí en Jericó también estaban los profetas. Ahí también en Jericó estaba donde Eliseo ya era un cristiano maduro. Era un cristiano maduro. Es el estado en que muchos creyentes se quedan estancados, logran cierta madurez y dicen ya estoy. No hay nada por hacer. No hay nada por hacer. Y hay cristianos que se quedan en este estado de comodidad. ¿Por qué? Porque están bien, conquistaron bendiciones, sus vidas les va bien, están bajo la bendición de Dios, todo anda bien, todo es paz y tranquilidad. ¿Amén? Todo es paz y tranquilidad. Y podés quedarte ahí, pero no se lleva adelante el propósito de Dios para tu vida. Y ya tenés unos años del Señor y estás bien, pero es como que ya dejaste de buscar, no aceptaste otro desafío. Y Eliseo corría este riesgo de quedarse ahí. Y también podía decir, bueno, me quedo acá, total Elías ya se va. Elías mismo le dice, quédate, yo me voy al Jordán. Y él le dice, no, me voy con vos. ¿Por qué? Porque ahora viene el otro lugar, el Jordán, que tiene otro significado. Es aceptar los desafíos. ¿Por qué? Porque en el Jordán había un obstáculo. Al Jordán había que atravesarlo. Amén. El Jordán era salir de la comodidad. Y a veces no todos aceptamos salir de la comodidad. Amén. Muchas veces uno dice, no, yo mejor acá, tranquilo, en paz y bendición. Vengo acá a la iglesia, canto al Señor con los hermanos, me voy el domingo y mi vida sigue adelante y no quiero ningún compromiso con nada. Amén. Si te quedaste en Jericó, hay un desafío de Dios, que pases al Jordán. Eso es ser determinado. El determinante busca siempre un desafío, pero hay una contra. Hay algo complicado cuando uno siempre acepta los desafíos. Es que salimos de la comodidad. Amén. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a salir de la comodidad? ¿Estás dispuesto a salir del lugar cómodo, del lugar tranquilo? Porque a veces el que toma la decisión de salir del lugar de comodidad va a vivir momentos de incomodidad, intranquilidad. Ahí va a orar más. Ahí va a decir, Señor, ayúdame. Antes por ahí no orabas tanto, porque estaba todo ordenado. Pero llega un momento que tiene que venir un desafío. En este caso, Eliseo se podría haber quedado así, sí, y estaba bien también. Pero había una parte de la historia que no se iba a contar. Amén. Había una parte de la historia que no se iba a poder contar porque Eliseo no había tomado una decisión determinada de seguir y aceptar los desafíos.
cuando va al Jordán, es ahí donde Elías es arrebatado. Es ahí donde la historia dice que él, bueno, ahora lo vamos a leer, ¿no? Él extiende el manto, se abre el mar, se abre el Jordán, no el mar, se abre el Jordán, el río Jordán, se abre el río. Y es ahí donde Eliseo empieza a experimentar el milagro, lo sobrenatural. Y donde él lo empieza a vivir. No solamente era alguien que veía milagros, era alguien que veía cómo Dios hacía la obra, sino que él lo empieza a vivir en carne propia, porque ya Elías no iba a estar más. Elías no iba a estar más. Ahora él tenía que experimentar la gloria de Dios. Y ese es el desafío, y en eso sí tenemos que ser determinados. Amén. No hay que parar hasta que vemos la manifestación de Dios en nuestras vidas. No hay que parar hasta que vemos, gloria a Dios. Sí, Señor. No vamos a parar hasta que vemos que Dios se manifiesta en nuestras vidas, no en los demás, no en Elías, no en el pastor, no en el líder, no en el que me habla de Dios, no solamente de oídas, sino yo conozco al Señor, yo conozco sus obras, yo vi su mano obrar en mi vida, en mi familia. Gloria a Dios. Aceptá el desafío, aceptá el desafío. Porque si no, corremos el riesgo de quedarnos en el estado de comodidad. Dios se manifiesta. Viene un Elías y ora por mi vida y sucede el milagro. Pero el que oró fue Elías. Viene alguien y me comparte su palabra, pero el que estudió, el que leyó, el que preparó el mensaje fue Elías. Y ahora dice el Señor, te quiero usar, quiero levantarte. Quiero hacer milagros por medio de tu vida. Quiero que seas parte, quiero que seas protagonista del propósito aquí en la tierra de llevar adelante la iglesia. Por lo tanto, te tenés que levantar, aceptar el desafío. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aceptemos el desafío. Vamos a otra palabra. Y siguió la historia y dice... Y enseguida recogió del suelo el manto de Elías. Ya Elías no estaba más, pero dejó el manto. Y regresó al Jordán, donde se detuvo a la orilla. Ahora te quiero ver. Y él pensaría lo mismo. Y ojo que había también personas que lo miraban y decían, ¿y ahora? Y ahora porque los profetas, los otros le dijeron, mirá que se va tu maestro. Como diciendo, te quedás solo, ahora te quiero ver. Entonces, donde se detuvo a la orilla, entonces tomó el manto, golpeó con él las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y en cuanto Eliseo golpeó las aguas, éstas se abrieron y Eliseo cruzó el río seco. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Cuando uno acepta el desafío y toma la decisión determinante, porque en definitiva es una decisión aquí en nuestro corazón de decir, yo voy a seguir. ¿Cuántos van a seguir? Seguir. No te quedes en Betel, no te quedes en Jericó, seguí al Jordán y tenés que seguir. Me gusta Eliseo porque siguió y saben lo bueno que Dios no le soltó la mano. Dios se había manifestado con Elías y él lo había visto, pero ahora se iba a empezar a manifestar con él. Y eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Él no nos va a soltar la mano. Amén. No nos va a soltar la mano. Gloria a Dios. Aleluya. No te va a soltar la mano. Nunca. Vamos a hacer una declaración de fe ahora en un momento. Vamos a hacer una declaración determinada, determinante. Pero para esto tenemos que primero tener visión. Amén.
visualizar. Y no hablo de la visión de tener una revelación tipo el Apocalipsis, sino de tener, de visualizar lo que queremos para ser determinados, porque es una capacidad dada por Dios. Miren, todo lo que está aquí, todo, las cámaras, nuestras prendas, todo, cada equipo, hubo un ser humano, hubo un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios que primero lo pensó, lo visualizó. Es una capacidad que tenemos todos los seres creados por Dios. Nosotros tenemos la bendición de que su Espíritu está en este lugar. Él ha sanado nuestra alma, ha sanado nuestro corazón. Tenemos la capacidad de visualizar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ponele también la palabra sueño, soñar, imaginar, proyectar. Es una capacidad que no tienen los animales. No tienen ningún otro ser. Nosotros, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Queridos hermanos, visualizá y sé determinado en lo que visualizás. Amén. Determinado. Es muy importante aprender a usar la capacidad dada por Dios, porque somos seres hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, tenemos que aprender a visualizar. Es muy importante también darnos cuenta que hay algo muy poderoso, muy valioso que tenemos, que es el tiempo. El tiempo es muy importante, tenemos que aprender a valorar nuestro tiempo. Tenemos el mismo tiempo que cualquier gobernante en este mundo. Tenemos el mismo tiempo que los famosos, cualquiera. Tenés el mismo tiempo. Por lo tanto, usalo bien, disfrutalo, vivilo con pasión, determinante con aquello que visualizás. Y no hablo de visualizar, transformar el África. Visualizar lo que querés para tus sueños, tus proyectos, tu casa, tu hogar, tu familia. Lo que querés tener, visualizá y gastá tu tiempo para eso. Tercero, no te desenfoques. No te desenfoques, no te distraigas en cosas que quizás son sueños de otros, proyectos de otros, problemas de otros, locuras de otros, que a veces uno se engancha y perdemos el tiempo. Enfócate en tus sueños y sé determinado. Me gusta Elías porque no se enganchó, ni siquiera en lo que le dijo Elías, porque Elías tenía autoridad y él se podría haber quedado en el camino. Me dijo el profeta. No, me dijo que me quede acá, yo me quedo acá, soy obediente y yo quiero la doble porción, pero bueno, no, me tengo que quedar. Él insistió y vio que Elías no le dijo andate, no te aguanto más. Insistió y eso le trajo el beneficio de recibir la doble porción de la unción que tenía el profeta. Amén. Por eso no te enganches en las formas de pensar de otros. También vinieron los profetas con una actitud medio de diciendo, ahora te vas a quedar solo, se te corta el ministerio, se te termina el ministerio, ¿y ahora qué vas a hacer? Ahora venite con nosotros porque ya te quedás fuera de la manada, ¿no? Tampoco se enganchó, él tenía un objetivo, él quería el doble de lo que Elías quería. Querido hermano, no sé cuáles son tus proyectos, tus sueños, lo que estás visualizando, pero trabajá sobre eso. Trabajá sobre eso. Insistí. No te distraigas. No te distraigas. También los profetas, ellos no eran que no eran profetas de Dios, pero ellos tenían su sueño, tenían otra cosa visualizada, tenían una escuela de profetas, tenían otra tarea. Otro propósito. Entonces era muy importante que Eliseo no se enganchara en el propósito de ellos. Una de las distracciones más terribles es cuando estamos mirando lo que hace el otro, cómo le va el otro, qué hace. Y ahí es donde uno pierde el rumbo porque uno tiene que ser determinado en lo que está en nuestro corazón, en nuestros sueños, en nuestros proyectos. Ahí es donde está nuestra victoria. Amén. En Cristo. Eso es lo que Dios va a respaldar. Y por último, para no perder lo que hemos determinado, tenemos que tener un corazón agradecido.
tener gratitud, primero con Dios, porque todo lo que vamos a recibir y todo lo que vamos a ver es por la gracia del Señor. Amén. Ser agradecido con nuestras familias, nuestros seres queridos, por lo que tenemos, por lo que Dios nos ha dado. También ser agradecido con los que nos rodean, con los que compartimos, con los que nos reímos, nos abrazamos, compartimos las tristezas, los fracasos también. Ser agradecido. Ser agradecido con lo que comemos, con lo que tenemos en la tierra donde vivimos. Ser agradecidos, porque es el tiempo, el lugar. Es lo que Dios ha decidido para que esté en nuestras vidas. Amén. Dios no decidió que vivas en otra familia. Dios decidió que vivas en tu familia. Dios no decidió que vivas en otra tierra. Estás en este lugar, estás en esta tierra. Dios decidió y va a bendecir el lugar donde estás. Aleluya. Dale gracias a Él. Dale gracias. Y no te desenfoques de los sueños o aquello que Dios ha puesto en tu corazón, aquello que estás visualizando, porque es una capacidad sobrenatural que tenemos dada por Dios. Quizás no nos damos cuenta, pero está. Es algo que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren hacer una declaración de fe en esta mañana? Bueno, los invito a ponerse de pie. Gloria a Dios. Con fe, amén, con autoridad, con determinación, te animo a declarar esta palabra. Como Centro Cristiano, Dios es amor, declaramos que nada nos moverá de nuestro propósito eterno. Nuestras vidas están enfocadas en Dios y todo lo que Él dice se cumplirá. Avanzamos sin rendirnos, perseveramos con determinación hasta el final. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso. Sí, Señor.